Cuando tú me llames, Conferencia yo Nacional de Varones, iré. Colombia Donde tú me 2020. guíes, marcharé. Llevaré tu nombre por doquier. El Hablaré de ti crecimiento de la donde iglesia en tiempos de esté. crisis. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Gracias a Dios primeramente por la oportunidad de compartir la palabra del Señor en esta tarde. Como siempre lo expreso, compartir la palabra es un privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. El crecimiento de la iglesia en tiempos de crisis ha sido el tema que hemos tratado en esta conferencia y se me ha asignado tratar acerca de la iglesia necesita líderes comprometidos con Dios. Se ha dicho, no solo durante esta actividad, sino desde el momento en que por efectos de la pandemia tuvimos que adoptar otras estrategias como iglesia para continuar el trabajo de predicar a Cristo, que estamos viviendo tiempos de crisis. Pero déjeme preguntarle, ¿qué entendemos por crisis? Crisis es una situación fuera de lo habitual o cualquier cambio negativo que detona de forma inesperada y amenaza la estabilidad de cualquier relación, en este caso la iglesia, comprometiendo sus intereses durante un proceso. Eso es, en términos generales, lo que es una crisis. De cara a la crisis, nuestro desafío será encontrar la forma de revertir estas circunstancias y avanzar en el objetivo que Dios nos ha establecido como iglesia. Para ello, la iglesia necesita urgentemente líderes comprometidos con la obra del Señor. Permítame también definir otro término, el término líder. Es aquella persona que va adelante, guiando, aconsejando, apoyando a otros, ya sea con palabras o por su ejemplo. En ese sentido, un líder es aquel que ejerce influencia sobre otros y puede ser esa influencia positiva o negativa. Jesús dijo allá en Marcos capítulo 9, versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El primero, el que va adelante, el que ejerce influencia positiva entre los hermanos. Ese es el servidor de todos. Un líder entonces es un siervo. Y mi pregunta en esta tarde, ¿qué clase de siervo es usted? ¿Qué clase de influencia ejerce usted sobre otros? Quiero que veamos un ejemplo práctico en las Escrituras para hacer el paralelo con la iglesia del Señor en nuestros días. Antes de los 400 años de silencio previos a la llegada de Juan el Bautista, Dios envió mensaje por medio del profeta Malaquías, mensaje dirigido al pueblo, pero principalmente al sacerdocio, quienes debido a su posición eran responsables de dirigir, guiar y servir como ejemplo de conducta, amor y servicio al Señor. El momento que vivía Israel era de una profunda crisis espiritual y moral. Esto como resultado de la pésima dirección de los sacerdotes. En ese sentido, Dios tiene 7 reclamos hacia su pueblo a través del libro de Malaquías. Y ellos responden con cinismo, indiferencia y hasta de forma violenta. Déjeme recordarle esos 7 reclamos. Capítulo 1, verso 2, he amado, dice Jehová, y el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Capítulo 1, versículo 6, ustedes menospreciaron mi nombre.
Y ellos responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Capítulo 1, verso 7. Ustedes me deshonran. Y responden, ¿en qué te hemos deshonrado? Capítulo 2, versículo 17. Vosotros me habéis hecho cansar. Y el pueblo responde, ¿en qué te hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7. El Señor les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ellos responden, ¿en qué hemos de volvernos? Capítulo 3, versículo 8. Vosotros me habéis robado. Y el pueblo responde, ¿en qué te hemos robado? Capítulo 3, versículo 13. Vosotros habéis hablado violentamente contra mí. El pueblo responde, ¿qué hemos hablado contra ti? No hay duda entonces que el pueblo de Dios en ese momento estaba sumido en una profunda crisis. No obstante, el anhelo de Dios es ayudar y proveer de mensaje y mensajeros para lograr revertir esa situación. Pero todo va a depender de la actitud que se asuma frente a la voluntad de Dios. En medio de cualquier dificultad por los que la iglesia esté atravesando, siempre Dios demandará de hombres y mujeres comprometidos sinceramente con su obra. Deseo que en esta tarde consideremos dos modos distintos a través del libro de Malaquías de desarrollar servicio a Dios o liderazgo a Dios de acuerdo con el mensaje de Dios a través de Malaquías. No olvidemos que a diferencia del Antiguo Testamento, en el que el sacerdocio fue delegado a la tribu de Leví y a los descendientes de Aarón, en el Nuevo Testamento ese liderazgo, ese sacerdocio ha sido dirigido a la iglesia, a cada integrante, sin excepción, porque la Escritura dice que somos el real sacerdocio, y como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver entonces la parte negativa, el rasgo de un servicio falso. Capítulo 2, versículos 8 y 9 del libro de Malaquías. Si usted tiene la Biblia a mano, puede leer este texto conmigo. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, en la ley hacéis acepción de personas. Un servicio falso o un liderazgo falso, en primer lugar, es ese tipo de servicio que se caracteriza por el abandono del camino señalado por Dios. Vosotros habéis abandonado el camino, dice el Señor. Lamentablemente perdieron la dirección correcta. Se extraviaron ya sea por ignorancia, por falta de conocimiento o por influencia externa. Lo difícil de entender aquí es que estamos hablando de personas que constantemente tenían contacto con la ley, la enseñanza, la conocían de memoria. La conocían de memoria, pues era tradición judía recitar el Pentateuco de principio a fin. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la pregunta. ¿Por qué ese sacerdocio fue tan desastroso? Sencillamente, creo, porque faltó una relación profunda e íntima con el Señor. Estamos en presencia de un liderazgo infiel que con mucha facilidad abandona el compromiso establecido de generación a generación. Hoy causa mucha tristeza en nuestro corazón cuando siervos del Señor que han predicado la palabra por años, que han servido a los santos de una u otra manera, prefieren caminar en su propia senda, establecer su propia justicia y sin ningún reparo abandonan el camino de la verdad. No es algo nuevo. Esto ha venido de
generación en generación a través de la historia. Pero es importante revisar qué clase de relación estamos estableciendo con Dios hoy. Pero no lo hagamos desde el sentimiento, no lo hagamos desde el emocionalismo, hagámoslo desde la verdad revelada por el Señor. En segundo lugar, allí en el texto hemos tomado, el sacerdocio en los días de Malaquías hizo tropezar a muchos. Su conducta generó en quienes los veían como maestros y ejemplos o líderes a seguir disgusto, desazón, congoja y yo creo incluso hasta fastidio. Esta situación muestra claramente que para ellos lo que pueda pensar el otro no es importante, no le afecta, le tiene sin cuidado y es entendible porque si no tiene temor de Dios, mucho menos sentirá responsabilidad por los que le observan. La vida cristiana, hermanos, es una vida pública, pero también es una vida que ejerce opinión en quienes nos rodean. En tercer lugar, corrompieron el pacto de Leví. En el hebreo da la idea de que arruinaron, violaron y desperdiciaron el convenio establecido con Leví, que era un pacto de paz perpetua y de vida, y fue alterado por su conducta. Esto es el resultado de no humillarse con temor y temblor a los mandamientos de Dios. Ellos pusieron sus propias arandelas en la adoración e inventaron formas erradas para acercarse a Dios. Solo para que tengan una idea, fíjese lo que el capítulo 1, versículos 8 y verso 13 nos muestran acerca de cómo estos sacerdotes se desviaron de la ley, estableciendo su propia justicia. Dice el versículo 8 del capítulo 1, y cuando presentéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. El versículo 13 dice, también decís, ay, qué fastidio, y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis, note bien, lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré esto de vuestra mano? Dice el Señor. Note cómo este pueblo se apartó de la ley. La ley era muy exacta, muy precisa. Cada elemento, cada servicio en la adoración a Dios tenía sus propias características, pero ellos lo corrompieron. Ellos sacaron de lo natural, de lo que Dios estableció, se establecieron su propia orden, su propio servicio. Y esto no es agradable delante de nuestro Dios. En cuarto lugar, hicieron acepción de personas. Este era un pecado muy grave, ya que ellos como responsables de aplicar correcta y justamente la ley, incurrieron en un trato parcializado con el pueblo. Quizá lo que vemos mejor graficado en los días de nuestro Señor Jesús, se puede apreciar esta característica de un servicio falso, en donde los principales sacerdotes crearon una barrera con el pueblo, en donde ellos se consideraban justos y santos, mientras el pueblo era visto como una manada de pecadores e inmorales. Ellos compartían con los de su clase y no con los de humilde condición. Lejos de nosotros, amados hermanos, lejos de nosotros esté el actuar de esa manera dentro de la iglesia. Lejos de nosotros esté el hacer acepción de personas, el hacer diferencia, el juntarnos con unos y menospreciar a otros, porque ese pecado es propio de un liderazgo falso, de un servicio a Dios que lo desprecia, del cual Dios no se agrada. En un trato parcializado era como este pueblo y cómo los sacerdotes actuaban dentro de la nación judía. Ahora vamos a ver
los rasgos de un servicio genuino. Y allí mismo en el texto de Malaquías capítulo 2, pero vamos a irnos al versículo 6 y 7, 2 versículos atrás. Y allí vamos a ver características de un servicio genuino. Dios le recuerda a los sacerdotes cómo fue al principio la relación entre él y sus siervos. Tuvieron temor de Dios y se humillaron. Por muchos años guardaron el pacto establecido con sus padres. Pero, ¿cómo se manifestó ese compromiso de los siervos para con Dios y el pueblo? Número 1, vamos a leer ese texto, ¿verdad? Allí en Malaquías capítulo 2, versículo 6 al 7, porque son palabras claras de parte del profeta, que es obviamente mensajero de Dios respecto a la situación puntual. Dice así: la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. La primera característica de un servicio genuino, de un liderazgo genuino, es la ley de verdad está en la boca. Fueron personas que siempre hablaron con la verdad. No se enredaron con el engaño, la falsedad y la hipocresía. El pueblo confiaba en ellos abiertamente, porque nunca tendrían dos discursos diferentes. Aunque la verdad a veces, hermanos, lastima, lo sabemos muy bien, siempre fueron de frente con ella, porque había temor del Señor. Fueron fidedignos con el mensaje. En tiempo de crisis, cualquiera que sea, la iglesia debe mantener la verdad por encima de todo. Con la verdad de Dios no podemos negociar, no se puede transar. Aunque la propuesta pueda ser llamativa, cautivante, aunque la propuesta pueda ser motivadora, no podemos negociar, porque el siervo del Señor se mantendrá siempre íntegro a lo revelado por Dios. Aunque nos llamen fundamentalistas, aunque nos llamen legalistas, aunque nos digan extremistas o lo que fuere, no debemos transar con la doctrina, con la verdad. Nos debemos, a la sana doctrina, a la verdad. Pablo dijo a los Gálatas, cuando estos ya habían sido movidos por los maestros judaizantes para practicar la circuncisión como instrumento de obediencia a Dios, Pablo les corrigió fuertemente. Y allá en Gálatas 4:16, Pablo les hace una pregunta: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? En ocasiones, hermanos, dentro de nuestros ministerios, nos ganamos enemigos fácilmente por decir la verdad, por corregir con la verdad, por instruir con la verdad. Pero aquí lo que buscamos es glorificar a Dios. Y la única forma de hacerlo es hablar la palabra como Él la ha revelado. En segundo lugar, un liderazgo o un servicio genuino es aquel en el cual iniquidad no es hallada en sus labios. No hubo perversidad en sus palabras, en los sacerdotes en el comienzo, en el inicio de la relación con Dios. No hubo perversidad. Jamás buscaron sacar de su naturaleza y propósito las cosas de Dios y las personales. No usaron la tribuna para enviar mensajes contradictorios que fueran en desacato a la voluntad del Señor. Tan importante, hermanos, es hablar con rectitud, que nuestras palabras glorifiquen a Dios. Y para ello deben ser palabras sazonadas con gracia, mensajes orientados a la edificación de los oyentes, porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Y añadió, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. En tercer lugar,
Un liderazgo que anda en rectitud, es sano, que es genuino, es aquel que en paz y en justicia camina. ¿Cómo era ese sacerdocio en el inicio? Por sobre todas las cosas buscaron estar reconciliados con Dios y con los demás. Fomentaban la armonía, la paz y un ambiente plácido para la convivencia diaria. Desechaban los conflictos. No quiere decir que los evadían, sino que le hacían frente bajo la dirección de Dios. El temor a Dios los obligó a comprender que no podían servirle a Él estando en medio de conflictos, incluso fáciles de resolver. Además, sus vidas eran rectas, justas, fieles a los códigos morales y espirituales establecidos por Dios. Su temor los llevó a ser personas honestas, justas, evitando hacer cosas torcidas en lo oculto. Quizá uno de los procesos más complejos que evidencia la verdadera transformación en la que opera Dios en el hombre es justamente vivir en paz con todos. Me es difícil de entender cómo muchos cristianos hoy en día pueden pretender adorar a Dios e invocar el nombre del Señor, bendecir a Dios y a los hermanos y trabajar en la reconciliación del mundo a través de predicar el evangelio cuando mantienen rencillas contra otros hermanos y rencillas por largo tiempo. Si las buenas nuevas de salvación, también conocidas como el evangelio de la paz, reconcilian al hombre con Dios, mi pregunta es, ¿por qué no te has reconciliado con tu hermano? Si estás predicando un evangelio que reconcilia, ¿por qué no lo haces con los hermanos en tu congregación? ¿Por qué no lo haces con los hermanos en tu ciudad? ¿Por qué no lo haces con los hermanos en el mundo? De esa manera se evidencia un liderazgo genuino, un liderazgo auténtico a los ojos de Dios. Los siervos de Dios comprometidos con su obra en cualquier tiempo debemos estar en paz con todos, si es que realmente queremos llegar a su presencia. Recuerde que allá en Hebreos capítulo 13, versículos 14 y 15, dice el autor, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice el autor, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No solamente los hermanos tienen rivalidad, conflictos con otros, sino que también contaminan, atraen a otros, afectan a otros, y por eso muchas veces el proceso de crecimiento espiritual en la vida de ellos, en la vida de otros, es limitado, es débil. En cuarto lugar, un liderazgo, un servicio genuino es aquel que hace apartar a otros de su iniquidad. Existía un compromiso real con el pueblo. No solo veían por su vida, sino que les importaba, les interesaba la vida de los demás. No hubo egoísmo ni apatía en sus corazones. Por ello cumplieron la noble tarea de ayudar a salvar del error a muchos. Sin embargo, en días del profeta Jeremías, ya en el cautiverio, Dios les recuerda la razón del por qué el pueblo de Judá fue castigado. Sencillamente porque hicieron caso a los falsos profetas y no a quienes Dios había enviado. Allí en Jeremías 23-22, un texto que a mí me llama mucho la atención, dice, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, note bien, palabras de Dios, si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si solamente hubiesen estado atentos al consejo, si solamente hubiesen hablado al pueblo el consejo de Dios, nada de esto les habría ocurrido. Hermanos, un siervo comprometido busca todos los recursos necesarios para ayudar a no solo a salvar a los inconversos,
sino a aquellos que aún estando dentro de la iglesia del Señor necesitan una restauración urgente. Así lo plantea Santiago cuando afirma al final de su carta lo siguiente: hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, ¿con quién realmente está nuestro compromiso? ¿Solo con mantener protegida nuestra salvación? ¿O también es de nuestro interés la salvación de los demás? ¿Qué está haciendo usted en relación con esto? ¿Se está preocupando solo por usted o también le preocupa las almas, no solamente inconversas, sino también nuestros propios hermanos? Y en quinto lugar, para terminar, la característica de ese sacerdocio, de ese liderazgo, de ese servicio genuino, es que deben guardar sabiduría. En otras palabras, buscar esforzadamente sabiduría. Sabiduría aquí es interesante que en el hebreo es la palabra Torah, que significa justamente instrucción, dirección, enseñanza legal, derecho. Ellos debían escarbar y atesorar la enseñanza de Dios en sus corazones, siendo capaces de entender y discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y profano, y aún conocer que se sirve sinceramente a Dios, el que no, y el que no, entonces que abandone la causa. Debían tener la palabra exacta en sus labios, porque el pueblo, dice allí en el texto de Malaquías, el pueblo buscará la ley. La palabra ley o buscará tiene que ver con dat, que es conocimiento. El pueblo está ansioso de conocer. La gente está deseosa de escuchar palabra de sabiduría, palabra de prudencia, palabra de compromiso, lo que indica que siempre habrá que proclamar y enseñar las verdades de Dios. No importa si es tiempo de crisis o no, en todo tiempo la palabra de Dios debe estar siendo compartida. Quiero concluir diciendo lo siguiente: animo a todos mis hermanos, no solo en Colombia, sino en todo lugar, para que sellemos en este día un verdadero compromiso. Si aún no lo tiene, comprométase hoy de servir y amar a Dios en su obra por encima de todo. Que podamos ser hallados delante de Él como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, no solo porque trazamos bien la palabra de Dios, sino porque la sabemos vivir con los demás. Quiero animar también a mis hermanos a abandonar prejuicios, diferencias, rencores y todo tipo de obstáculos que impidan servir de manera comprometida con la causa de Cristo. Que podamos ser recordados en el futuro por los que vendrán como influencia positiva para la iglesia del Señor en el país, porque Dios necesita ser glorificado por su pueblo. Hermanos, este es un buen día para comprometernos sinceramente con el Señor. ¿Qué clase de servicio vamos a ofrecerle de aquí en adelante? ¿Vamos a seguir pasivos o vamos a tomar una reacción inmediata? Esa reacción inmediata nos obliga ¿a qué? A tomar en consideración ese liderazgo, ese sacerdocio genuino, sabiduría, capacidad de entender las necesidades del otro, amar por encima de todo la verdad de Dios y proclamarla. ¿Cómo queremos ser recordados, hermanos? ¿Cómo usted quiere ser recordado de aquí a unos años más adelante? ¿Como una influencia positiva para el desarrollo de la obra o como un freno, un obstáculo para que Dios sea glorificado? Les animo, hermanos, a que nos comprometamos firmemente en este propósito.
Que Dios les bendiga y que Dios nos bendiga a glorificar su nombre siempre. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar.